Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase, queridos alumnos de la carrera de Ciencia de la Educación en la asignatura de Pedagogía Diferencial. En la segunda clase el tema tratado fue los alumnos con trastornos emocionales y de conducta. En esta tercera clase estaremos desarrollando los trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla. La comunicación es el intercambio de información y de ideas. Implica la codificación, la transmisión y la decodificación de los mensajes. Se trata de un proceso interactivo en el que deben intervenir dos partes por lo menos. Cada una de las partes desempeña el doble papel de emisor y receptor. Nielsford enumeró varias funciones importantes de la comunicación, en especial entre los profesores y los alumnos. Uno de ellos es la narración, donde los niños deben ser capaces de contar un cuento. La segunda, la explicación y la información. Los profesores esperan que los alumnos interpreten las explicaciones escritas, orales, de los demás y también que expresen lo que han entendido por medio de la palabra, de modo tal que quienes les escuchan o leen también puedan entenderlos. Y por tercero, la expresión. Es importante que los alumnos expresen sus sentimientos y opiniones y que respondan a los sentimientos de los demás. La psicología moderna aborda el habla como un medio de comunicación especial que utiliza el código del lenguaje para transmitir información. Considera el habla como una forma compleja y especialmente organizada de actividades consciente que incluye la participación del sujeto, la que recibe. El lenguaje, un sistema utilizado por un grupo de personas para dar sentido a los sonidos, gestos y otros símbolos que permiten la comunicación entre dos o más personas. Está compuesto de reglas sociales comunes que incluyen lo siguiente: la capacidad de hablar es el elemento que distingue fundamentalmente al ser humano de las demás especies. El lenguaje oral es el resultado final de un difícil y complejo proceso de adquisiciones. Significa haber aprendido un código de símbolo, darle un soporte sonoro y aprender a diferenciarlo cuando se escucha. Para determinar los trastornos del habla es importante tener en cuenta la edad, el entorno educativo y cultural del hablante. Es sumamente interesante la estimulación del lenguaje oral en el niño, porque es escasa. Los niños adquieren un lenguaje muy pobre y primitivo, lo que se denomina lenguaje deficiente. Un estímulo muy importante para el desarrollo del lenguaje oral es la atención del adulto a los esfuerzos de comunicación que hace el niño, porque cuanto más se sienta escuchado, más se esforzará en hacerlo mejor. Por tal motivo, la voz, el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonido, por ejemplo, se puede abusar de la voz si la usa demasiado o si la usa de manera incorrecta, y esto puede causar ronquera o pérdida de la voz. La fluidez es el ritmo de hablar o la tartamudez pueden afectar la fluidez de expresión. Para determinar los trastornos del habla es importante tener en cuenta la edad, el entorno educativo y cultural del hablante. Los sonidos que componen son productos de cuatro procesos distintos pero relacionados entre sí. La respiración es la fuente de energía que alimenta el habla. La fonación, producción de sonido que se produce cuando los pliegues de las cuerdas vocales de la laringe se unen por la contracción de determinados músculos y producen vibraciones en el aire. La resonancia, calidad del sonido del aire, va modificándose a medida que pasa a través de la garganta, de la boca y a veces de las cavidades nasales. La articulación, la formación de sonidos específicos y reconocibles en la lengua, los labios, los dientes y la boca. Los trastornos del lenguaje son la disfusión o discapacidad del desarrollo de la comprensión y el uso del sistema de símbolos oral, escrito y de otros tipos. Los niños con trastorno del lenguaje receptivo pueden ser incapaces de aprender los días de la semana en el orden adecuado o seguir una secuencia de órdenes. Los niños con trastorno del lenguaje expresivo pueden tener un vocabulario insuficiente para su edad, confundirse con el orden de los sonidos o las palabras y usar incorrectamente los tiempos verbales y plurales.
El niño aprende el lenguaje día a día desde que nace y va almacenando todo tipo de sonidos hasta llegar a producirlos. De ahí que se distingue varias etapas evolutivas en el desarrollo de su lenguaje. Ellos son el balbuceo, empieza a producir sonido hacia los 3 meses. Al principio la producción del sonido no tiene un sentido de comunicación, sino una producción vocal que podemos definir como de sentimiento. Silabeo, este periodo se instaura hacia el sexto mes en el cual predomina la repetición continua y monótona del silabeo como pa en un juego bucal constante muy gratificante por el hecho que si la producción sonora y también por las expectativas y las ilusiones que despierta en los padres, lo cual juegan a repetir y actuar de eso. La simbólica, a los 10 o 12 meses aparece la primera palabra inteligente, papá y mamá, a la que después se asocia la imagen del progenitor. Así nace esta etapa denominada simbólica, donde dispone de dos componentes, el propiamente auditivo o sonoro y el de significado. De tal manera, aunque no haya habla, puede haber lenguaje y comunicación. Aunque no haya habla ni lenguaje, puede haber comunicación. Desde la comunicación se puede trabajar el lenguaje y el habla. En este apartado tenemos los niños con trastorno del lenguaje receptivo, dificultad para entender lo que otras personas han dicho, problemas para seguir instrucciones que se les dicen, problemas para organizar sus pensamientos. Los niños con trastorno del lenguaje expresivo, dificultad para juntar las palabras al hablar, dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar, tener vocabularios por debajo del nivel de sus iguales y emplear los tiempos de forma incorrecta. Trastorno del habla. Dentro de lo que puede ser trastorno del habla tenemos principalmente la dislalia, la sustitución, alteración u omisión de los fonemas en general. Entendemos por fonema de cada una de las letras o sílabas. Ocurre la situación de los fenómenos cuando en la articulación de un fonema los órganos se colocan en la posición tipo exacta correspondiente a otro fonema. Por ejemplo, se quiere decir rosa y dice losa. Los órganos se colocan en la posición de la L en lugar de la R. Ocurre la alteración o deformación si se coloca en una posición intermedia entre dos fonemas al que se pretende articular. Por ejemplo, si se quiere decir sopa y se dice ochopa, colocándose la lengua en posición intermedia entre la S y la OH, no articulando nítidamente ni uno ni el otro. Posterior a eso tenemos la disartría. Es un problema de la articulación del habla asociado a un problema en el ritmo, pero su causa suele ser una lesión de los nervios y músculos del aparato fonador, aunque también se puede producir por problemas del oído. Entonces, la causa sería la defectuosa recepción de un sonido y luego se emite como se escuchó en origen. Y la tartamudez, el tartajeo o el tropiezo o alteración silábica o literal son defectos incluidos en el grupo de las disartrías. Y existe una evidencia desarmónica entre los impulsos motoras y los órganos o aparatos encargados de traducir esos impulsos en fonema, palabras o pensamientos completos. Entonces podemos concluir que el trastorno de la comunicación son las dificultades del niño para comunicarse. El trastorno del lenguaje son las dificultades para adquirir, integrar los diferentes componentes del lenguaje, ya sea fonológico, morfológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. El trastorno del habla considera el habla como una forma compleja y especialmente organizada de actividad consciente que incluye la participación del sujeto que la recibe, inadecuada realización de los actos motores. Podemos concluir que se presentan los trastornos en el ritmo y fluidez, la voz y la resonancia, la articulación y la expresión del habla y la articulación de los fonemas. Imagínense si tuviera que pasarse todo un día sin hablar. ¿Cómo sería para establecer contacto con los demás, con las demás personas? Fue un gusto, que tengan un bendecido resto de jornada.